Les voy a hacer una pregunta. ¿Hay algo mejor que el cielo? Sí hay algo mejor que el cielo, y es Cristo. Porque el cielo sin Cristo es un lugar no más bonito, pero lo más importante, lo que hace agradable y atractivo el lugar, es Cristo. Ese es el lugar. Amén. Cristo, amén. Amén. Donde está Cristo, allí quiero estar. Es el lugar más especial. Allí quiero estar. Amén. Los seres queridos que han pasado ya a la presencia del Señor, los vamos a ver un día y los vamos a reconocer. Amén. Con profunda solemnidad vamos a proceder a la ordenación de nuestro hermano Velasco al santo ministerio de Cristo Jesús. Juntos podremos vencer, podremos llegar a la meta que nos hemos fijado, llegar un día al cielo. De verdad, hermano, quiero expresar mi amor hacia ustedes. Les amo mucho, hermano, y yo sé que me falta amarles más, quiero amarles más. Siempre hay lugar para amarnos más, hermano. Nunca podemos decir, ya he llegado al límite de amor, ya no puedo amar más. Siempre nuestro amor puede continuar creciendo, hermano y hermana. Y Dios quiere que lleguemos a la unidad del Espíritu. Y digo, vamos a lograrlo unidos, hermano, en el amor del Señor. Y les agradezco a todos el haber venido, y les agradezco todo lo que han hecho, todo lo que han ayudado, hermano, para que esta iglesia siga adelante. Esta obra no es mía, hermano, es del Señor, y depende de todos nosotros que siga adelante, hermano, que de una manera poderosa, fuerte, en el Señor Jesucristo.
Gloria a Dios. Vamos a ver entonces Primera de Pedro, el capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a hablar acerca de algo muy importante, cómo el sufrimiento, las pruebas que como cristianos a veces pasamos, nos ayudan a acercarnos más a Dios, a valorizar más las cosas eternas que las cosas materiales, ¿verdad? Y eso es muy importante. Muchas veces el evangelio de hoy día es en muchos lugares es que como cristianos te tiene que ir bien siempre en todo sentido, trabajo, riquezas, fama y bueno, un sinfín de cosas, pero las escrituras nos enseñan que como cristianos vamos a pasar por diferentes tribulaciones y pruebas y queremos ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de eso. En el capítulo 4 de 1 Pedro, ya lo tienen, ¿verdad? Dice así, en el verso 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén, hasta ahí solamente. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora por la bendición de estar aquí en tu casa, Señor. Escuchar tu palabra, alabarte por medio de los cantos, Señor, y sentir tu presencia, saber que estás aquí con nosotros, nos inspira, Señor, nos enseña a adorarte, a bendecirte, a darte a ti la gloria, Dios, y a necesitar y a depender más y más de ti, Señor, porque sin ti nada somos, Dios. Yo te pido, me des la gracia, el entendimiento para exponer tu palabra a tu pueblo aquí reunido, y que todos salgamos de este lugar fortalecidos, renovados, Señor. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, nos enseñe, nos instruya y ayúdanos, Señor, a recibirla con mansedumbre, ya que esta palabra tiene el poder para salvar, para restaurar, para edificar, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos se gozan con la palabra de Dios? Es una tremenda bendición, ¿verdad? Y como decía, las pruebas muchas veces nos van a acercar a Dios, ¿verdad? Y una de las tantas escrituras que hay acerca de que como cristianos vamos a pasar por pruebas. Y decía anteriormente cómo cuando uno pasa por diferentes pruebas, estoy hablando como cristiano, porque a veces nos metemos nosotros solos en problemas, ¿verdad? Pero cuando padecemos como cristianos, ¿te imaginas como los apóstoles que estaban constantemente en peligro de sus vidas? Los perseguían, algunos de ellos los arrestaban, algunos de ellos los mataban. Y te imaginas las noticias, ¿no?, de que llegaban a los diferentes grupos de creyentes que había. Acaban de matar a Jacobo, luego a Pedro lo encarcelaron, a Pablo lo encarcelaron. Y la gente, cuando tiene el deseo y el corazón para servir a Dios, comienza por esas circunstancias que pasan en la vida y que es parte del caminar como cristiano. Entonces aprendemos a valorar más las cosas de Dios. Lo material, ¿verdad? Lo material pasa como a segundo lugar, como que ya no nos interesa mucho, ¿verdad? Y nos empezamos a acercar más a Dios, a estar bien con Dios, estar en paz con Dios, estar en paz con los demás, porque sabemos que en cualquier momento
puede llegar el fin de nuestra vida, ¿verdad? Si hubiera así persecución como en esos tiempos había. Sucede que cuando está todo muy tranquilo, cuando todo nos está yendo bien, a veces llegamos a pensar que todas las bendiciones que nos vienen son bendiciones que se nos deben a nosotros. Pero en realidad las bendiciones que Dios nos da es para que nosotros sepamos agradecerle a Él, darle siempre la gloria, la alabanza, y a saber que las cosas de este mundo un día van a pasar. Y lo que tiene valor es realmente lo que es eterno. Lo que no vemos nosotros es lo que permanece. Y es por eso, hermano, que necesitamos despertar a esa realidad. Si nosotros sabemos que vamos a padecer como cristianos, yo creo que vamos a tener más deseo de acercarnos a Dios, de leer más la palabra de Dios, de estar más preparados, de estar en paz con todos los demás. Muchas cosas se quitarían en nuestra vida si sabemos, hermano, que en cualquier momento llega pues la prueba, la persecución, la cárcel, o sea, cosas que quizás son muy desconocidas para nosotros porque no pasamos por eso. Y no estoy diciendo que ojalá que pasáramos, ojalá que no pasáramos por eso, pero de alguna forma u otra vamos a padecer. Y tenemos que saber que hay un propósito y que Dios tiene el control sobre todas las circunstancias que nosotros podamos pasar. Habla aquí del Señor Jesús, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Amén. Cristo padeció por nosotros en su cuerpo de carne. Dice en el verso 18 del capítulo 3, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y eso nos hace, o sea, cuando leemos este versículo, podemos ver que tiene una relación el capítulo 4 con lo que dice en el capítulo 3, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Nota esto, que Cristo padeció en la carne. Él supo lo que era sufrir. Él supo lo que era derramar sangre. Él supo lo que era derramar lágrimas. Él supo lo que es el rechazo, ¿verdad? El desprecio, el menosprecio de la gente, la burla de la gente. Cuando Él lo que vino es a sanar a los enfermos, a salvar a los perdidos, a dar vista a los ciegos. Y la gente le rechazaba y la gente se burlaba de Él. Y sufrió, cuando sufrió en la cruz, sufrió una muerte terrible, la muerte de cruz, dolorosa, espantosa, vergonzosa, ignominiosa, algo terrible lo que Él padeció. Pero cuando Él padeció, terminó con el pecado. Es decir, Él no tenía pecado de Él mismo. En Él fueron cargados tus pecados, mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Desde Adán hasta el tiempo en que el Señor venga, todos los pecados de la humanidad fueron cargados en Él. Él no conoció pecado, no se halló engaño en su boca. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado. O sea, todo el pecado que fue cargado en Él, cuando Él murió, la Biblia dice que murió al pecado. O sea, no murió en pecado ni bajo el pecado, pero murió al pecado. Amén. En semejanza, dice Cristo, habiendo venido en semejanza de carne de pecado, porque Él se hizo hombre como nosotros, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Nota qué sufrimiento tan terrible el de nuestro Señor Jesucristo, que condenó el pecado en la carne. Él sufrió por nosotros, llevó nuestros pecados, siendo tan santo, tan puro, ¿verdad? Sin pecado, sin mancha, en ninguna forma pecó nuestro Señor Jesucristo, y llevó los pecados de todos nosotros. Entonces dice, Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también. O sea, nosotros los creyentes, armados del mismo pensamiento. ¿Qué significa esto? Que tenemos que saber que si Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer. Nosotros somos creyentes en Cristo como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, pero ellos vivieron en una época donde había persecución. Otros cristianos en otras épocas también pasaron por persecución. En algunos lugares algunos cristianos están padeciendo persecución. No sabemos en los postreros días o cuándo el Señor vaya a venir y cómo se vaya a poner la situación
en el mundo, ¿verdad? Y créeme que como cristianos no somos muy populares. No ganamos seguido concursos de popularidad, porque mucha gente no nos quiere, porque mucha gente no está de acuerdo con nosotros. Es cierto que a veces en trabajos y eso Dios nos da favor delante del jefe del trabajo o en la escuela, pero acuérdate que cuando eso pasa, también muchos se levantan con envidias, ¿verdad? Alrededor de uno, porque nos da Dios favor delante del jefe, luego tienen envidia, ¿verdad? Como tuvieron envidia de José, de Daniel. O sea que hay pruebas en el mundo y debemos de armarnos del mismo pensamiento, porque si pensamos que todo está bien, que nos va a ir todo bien, de pura bendición, y no pensamos en que podemos pasar por pruebas, entonces nos empezamos como, en vez de acercarnos a Dios, nos empezamos como a alejar de Dios. Y eso lo vemos, hermano, en muchos cristianos, irse alejando poco a poco de las cosas de Dios, ¿verdad? Apartándose. Empiezan a ocuparse en las cosas de este mundo, en los afanes del mundo, y empiezan a tener un interés más fuerte por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios. Y sabes, es porque nos está yendo todo bien, y no debería de ser así. Si nos está yendo bien, es para acercarnos a Dios y darle gracias a Dios. Pero pasa eso, está todo bien, bueno, me voy a volar ese servicio y el otro y no voy a ir. Empiezan a quedarse y ocuparse en las cosas materiales, las cosas de aquí de abajo. Y dice la Biblia, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros ponemos la mirada arriba, en las cosas de arriba, entonces nuestra vida es más fructífera como cristianos. Somos más fervorosos con Dios, somos más entregados. Las cosas del mundo empiezan a carecer de valor para nosotros. No que tengamos que no tener nada, o sea, tener cosas, pero no tenemos el corazón en ello, ¿verdad? Si un día se terminan, gloria a Dios, hermano. Amén. Como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy. O sea, nosotros empezamos a valorar las cosas de arriba, porque las cosas de Dios tienen más valor. El cielo tiene más valor, porque el cielo es eterno. Amén. El mundo es temporal, los placeres son temporales. Entonces tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Bueno, Cristo padeció, ¿verdad? Gracias a Dios que no hemos padecido como cristianos, o sea, en el sentido como muchos padecieron, muerte, persecución. La Biblia dice que no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pero si Cristo padeció, ¿quiénes somos nosotros para no padecer? Cristo dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Y Cristo dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, van a guardar la vuestra también. Entonces armarnos del mismo pensamiento, no sobreconfiarnos en nuestros pensamientos, decir todo va a estar bien. Cuando llegue la prueba, es por eso que muchos, cuando viene la prueba de fuego, empiezan algunos a alejarse, a apartarse, porque no tienen el pensamiento ese de que es preciso o es posible que pasemos por diferentes pruebas y tribulaciones como creyentes. Pero si nos empezamos a envolver con el mundo y a parecernos al mundo igual, entonces la gente nos ve como uno de ellos. Pero cuando nosotros nos alejamos del pecado, cuando decimos no quiero el pecado en mi vida, quiero vivir para Dios, entonces la gente no va a estar de acuerdo contigo. Pero mira lo que dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Como decía, yo creo, hermano, que cuando te imaginas como Pablo, que decía, yo cada día muero, ¿verdad? Tenía constante peligro de muerte, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, azotado constantemente. Él, su vida aquí en esta tierra, no la apreciaba ni la amaba, hermano, porque había determinado servir a Dios. Su vida entera le pertenecía a Dios y estaba por entero entregado a la obra de Dios y al Señor completamente, hermano. Por eso cuando le decían en una ocasión, un profeta, ¿se acuerdan? El profeta llamado Agabo, que tomó el cinto de Pablo y les dijo, con este cinto van a atar
a Jerusalén, dice, van a atar en Jerusalén al que es dueño de este cinto. Y los discípulos se empezaron obviamente a preocupar y le dijeron a Pablo que no fuera para allá, a Jerusalén. Y él les dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él decía: ligado en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Sin embargo, el Espíritu Santo me da testimonio que por todas las regiones que voy, que me esperan tribulaciones y pruebas y cárceles, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios. Eso es entrega, hermano. Eso es determinación. Eso es tener la mirada puesta en el galardón. Dicen amén. Entonces, hermanos, si no hemos padecido, no esperemos a padecer para acercarnos a Dios. Si tú ves, hermano, la mayoría de gente, y nosotros, yo incluido, venimos al Señor cuando nos estaba yendo mal, hermano. Cuando gente se aleja, les está yendo bien por un tiempo y están alejados, pero les empieza a ir mal y empiezan a pensar en querer regresar. ¿Por qué? Porque les está yendo mal. Ahora, es por causa de desobediencia, pero si es por causa del Señor Jesucristo, obviamente, hermano, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Rechazar, negar a Cristo por causa de la prueba? ¿A quién iríamos? ¿A dónde iríamos? ¿Dónde tendríamos valor? Si conocemos ya a Cristo, ¿cómo podríamos negarlo, hermano? ¿Cómo podríamos alejarnos de Él si le hemos conocido y Él ha sido tan bueno y tan maravilloso con cada uno de nosotros? Además, hermano, también, aparte de que las pruebas nos acercan a Dios más, también el Señor dijo que nosotros hemos muerto al pecado. Amén. ¿Dicen amén a eso? ¿Viviremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Por eso dice: quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos al Señor para servir a la justicia, porque dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces podemos saber, hermano, que estamos muertos al pecado. Ya mi estilo de vida no es vivir en el pecado. Tu estilo de vida no es vivir en el pecado. Sí fallamos, sí pecamos, pero no es nuestro estilo de vida, no es nuestra vida diaria, hermano. Porque ahora, cuando le fallamos a Dios, nos sentimos mal y venimos a Él, a su trono de gracia, y hallamos fortaleza y hallamos perdón en Él, y Él nos da la gracia para continuar adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso fuerte al Señor. Dice en el verso 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermano, por mucho tiempo, algunos de nosotros le dimos mucha libertad a la carne y vivíamos en los deseos de la carne. Y dice la Biblia que ahora somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros, dice en Romanos 8, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Está en nosotros el Espíritu de Dios. Entonces ya no vivimos conforme a la carne. Dice, para no andar el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino ahora conforme a la voluntad de Dios. Hoy vivimos para hacer la voluntad de Dios, hermano. Nada hay más hermoso que hacer la voluntad de Dios, hermano.
¿verdad? Cuando no hacemos su voluntad, ¿verdad? Que nos sentimos contristados y tristes, hermano, porque no queremos entristecer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos agradar a Dios. Entonces tenemos que buscar las cosas de arriba y servirle a Dios y hacer su voluntad. Amén. Cuando hacemos su voluntad, entonces hay paz en nosotros, hay libertad, hay gozo, amén, y hay una relación bien cercana con el Señor. Hay algo especial, y el Señor, sabes, Él conoce nuestras debilidades. Él sabe que le fallamos, hermano, y Él sabe que somos débiles. Pero Pablo mismo dice, hermano, Pablo mismo sabía lo que era estar en este cuerpo de carne, de muerte. Él dijo en Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así para el pecado, dice, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora también para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Qué bonito servir nuestros miembros. Fíjate, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Debemos glorificar a Dios en nuestra carne, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Tus manos son de Dios, hermano. Tu boca es de Dios. Tus ojos son de Dios. Nuestros pies son de Dios. Le pertenecen a Él, hermano. Por eso estas manos que en un tiempo las usábamos para pelear, para robar, para hacer iniquidad, hoy las usamos para levantarlas en adoración a Dios. Nuestros pies que antes caminaban para derramar sangre, hoy las usamos para caminar en rectitud y también para predicar la palabra de Dios. Nos calzamos el apresto del evangelio de la paz. Nuestros ojos que antes veían las cosas malas, hoy queremos que estos ojos miren la gloria de Dios. Amén. La palabra de Dios, que contemplemos la creación de Dios, la hermosura del Señor. Hoy tenemos que presentar nuestros miembros para servirle al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dicen en el verso 3, baste ya el tiempo pasado. Ya vivimos mucho tiempo en eso. Ya basta. Amén. Para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En esa actitud vivíamos antes nosotros. Andábamos en lascivias, en concupiscencias, los deseos de la carne, ¿verdad? La inmoralidad sexual. Todo eso andábamos antes nosotros. Sin conocer a Dios se nos hacía algo natural. Codiciábamos la mujer del prójimo y andábamos en malicia, en lascivia, en envidia. Pero gracias a Dios que un día el Señor nos rescató, hermano. Nos cambió. Es un milagro grande que Dios hizo, hermano. Cuando Él vino a nuestras vidas y nos quitó esa malicia y esa lascivia que había en nosotros, es un milagro. Porque yo me pongo a pensar, cuando yo vivía apartado de Dios, que pudiera cambiar esos pensamientos y que pudiera mi mente purificarla. Jamás, hermano. Pero un día el Espíritu de Dios vino a mi vida, hermano. Cuando el Señor me salvó, el Espíritu de Dios vino a mi vida. Y no te digo que soy perfecto o completamente santo, pero ahora ya no hago esas cosas, ya no vivo en esas cosas, ya no vivo en esos deseos, porque el Señor me ha hecho libre. Gracias al poder que el Señor tiene. Amén. Él tiene poder. Embriagueces, algunos de nosotros andábamos en embriagueces. Amén. Hasta nuestra hermana dijo de nuestro hermano Luis el testimonio. Nosotros sabemos, o sea, no juzgamos nada, porque sabemos cómo el Señor rescató a nuestro hermano Luis desde antes. Y quizás en un tiempo se apartó. Pero sabes una cosa, uno se puede apartar y alejarse, y es como el hijo pródigo, llegar hasta lo más bajo, llegar hasta con los cerdos. Pero como el Hijo de Dios no es cerdo, no está confortable en el chiquero. Así le dicen en griego, el chiquero, donde están los cerdos, ¿verdad? No sé cómo le dicen en Centroamérica, pero no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque era hijo, no era uno de los cerdos, era un hijo. Y no estaba confortable ahí, y un día reaccionó. Dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de esos jornaleros. Amén. Nosotros algunos éramos, yo era borracho y pensé que iba a morirme borracho, y hasta sentía como un orgullo, me voy a morir borracho. ¿Y qué? Pero en realidad no sabía ni lo que decía, ¿no? Porque llegué hasta lo más bajo en el vicio del alcohol. Pero un día, hermano, lo que nadie podía hacer, un día el poder transformador del Espíritu Santo vino a mi vida, hermano.
Amén. Y testificar que tengo 32 años sin emborracharme. Amén. Si algunos que en el mundo a veces van y juran o dicen ya no tomo, tengo 6 meses sin tomar. Amén. Pero siguen igual de esclavos al pecado y a otras cosas. Pero te imaginas 32 años sin tomar una copa de licor, sin embriagarme, sin fumar cigarrillos, sin tomar drogas. 32 años, y sabes, no es algo que me estoy absteniendo y paso por una licor y se me antoja y no puedo porque voy a la iglesia. No, ahora eso lo aborrezco, ahora no tengo deseo de eso, porque lo que el licor me daba una aparente felicidad que duraba por un momento, ahora en Cristo Jesús tengo gozo y paz desde hace 32 años. Llegan problemas a mi vida, pero como decía mi esposa, el gozo del Señor es mi fuerza y vengo a Él y me fortalezco en el Señor, en el poder de su fuerza, y vuelvo a sentir ese gozo y esa alegría que el mundo no puede dar. Amén. Andábamos en embriagueces, en orgías, en disipación. Disipación significa despilfarrar, despilfarro. Amén. Malgastar. Andamos malgastando el tiempo y malgastando el dinero que ni teníamos. Disipación. Amén. Así andábamos antes. Yo me acuerdo en Tijuana, cuando estaban con mi hermano Rubén ahí en Tijuana, mi mamá a veces no tenía, y también Nacho estaba ahí, no tenía ni qué comer. Y agarramos un poquito por trabajar unas horas ahí, y en vez de decirle, mamá, aquí está para que tenga algo para traer leche o algo para los muchachos más chicos, en la droga, en la heroína, malgastando el poco dinero que uno tenía. ¿Cuántos ya casados despilfarraban el dinero para los hijos, para la esposa, para que tuvieran que comer? Pero un día el Señor, cuando rescata de ahí, hermano, cuando saca de ahí, de esa vida, nos cambia totalmente. Y ahora, hermano, gracias a Dios que Dios nos quita esas cosas, esos vicios, disipación, abominables, idolatrías. En eso andábamos en otro tiempo. Pero hoy servimos y adoramos al Dios vivo y verdadero. Ya no nos postramos ante una imagen de hombre, ante una imagen de mujer. Ahora nos postramos ante el Dios que creó los cielos y la tierra, que es espíritu, que no lo vemos, pero que es tan real, que está aquí en este lugar, en este momento, amén, y puede transformar y puede cambiar. Y cuando estamos en angustia, en aflicción, nos puede levantar y nos puede fortalecer y cambia nuestro lamento en baile, amén, y nos da alegría y gozo. Ese Dios está aquí ahora para ayudarnos y para fortalecernos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. En el verso 4 dice: a estos les parece cosa extraña. A mucha gente le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Disolución significa vicios. En los mismos vicios dice, y os ultrajan. O sea, nos ofenden, nos maltratan muchas veces, hermano. Porque a la gente le parece cosa extraña. Porque en un tiempo caminamos con ellos en el mismo desenfreno, en los mismos vicios, en las mismas palabrotas, en los mismos lugares, en los mismos antros de vicio. Pero ahora ya no, hermano. Ahora ya no caminamos con ellos. Y a veces les parece extraño, pero si tú eras el número 1 de borracho, pero ahora Cristo me ha transformado y me ha librado. Amén. Tú eres el número 1 en la droga, tú eres el más drogadicto, tú eres el más mal hablado. Ahora, ¿por qué no dices malas palabras? Es que Cristo ha cambiado mi vocabulario, Cristo ha cambiado mi manera de pensar. Es más, tengo la mente de Cristo. Amén. Y la gente empieza a decir, estás loco, eres un religioso nomás. Bueno, lo que tú digas, no importa lo que piensas, pero en realidad es Cristo que ha transformado nuestro corazón, y aunque nos ultrajen o digan lo que digan, nosotros vamos a seguir sirviendo y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Dicen gloria a Dios por eso. Y era lo que dice en el 5: ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No te extrañes cuando alguien te aborrece, no te extrañes cuando alguien te rechaza. No os sorprendáis si el mundo os aborrece, dijo el Señor. No nos extrañemos. Ellos un día van a dar cuenta a Dios, porque Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero nosotros, hermano, gracias a Dios, que los que hemos creído en Él, dice que no venimos a juicio, sino que hemos pasado de muerte a vida.
Gracias a Dios que hemos pasado de muerte a vida. Dice en el 6, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Algunos piensan aquí que significa a los que se les predicó mientras vivían, y para el tiempo en que Pedro escribió la carta ya habían muerto. Pero también significa que a la gente que hoy en día le predicamos, como en otro tiempo nos predicaron a nosotros, está muerta la gente, hermano. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados también. La gente allá afuera está muerta. Viviendo, están muertos. Y cuando vamos y les predicamos, le estamos predicando para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que pasen de muerte a vida. La Biblia dice que nosotros que sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos estaban muertos antes y ahora viven, hermano? Amén, en Cristo Jesús. Entonces dice en el verso 7, ya voy a terminar ahorita, en el verso 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Esta es una amonestación para cada creyente, hermano. Porque a veces nomás queremos llevárnosla suavecita, hermano. Pero necesitamos orar, necesitamos velar, necesitamos estar alerta. Ser sobrio significa estar alerta, estar velando, estar despierto. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Mucho creyente hoy en día no le gusta orar, hermano. No le gusta velar, no le gusta leer la Biblia. Amén. ¿Qué se quedan tan callados? Amén. Es cierto, hermano. O sea, no estamos alerta, no estamos despiertos. El fin de todas las cosas se acerca. El mismo que dijo que somos salvos por gracia, sin obras, es el mismo que nos dice que velemos, que vivamos en santidad. Amén. Que estemos despiertos. El fin de todo se acerca. A veces queremos acomodarnos aquí en este mundo como si vamos a vivir para siempre en este mundo. Un día las cosas que tú y yo vemos van a pasar, hermano. Por eso la Biblia dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. El fin de todo se acerca, hermano. Amén. Tú ves el mundo hoy ahorita cómo camina. Ves el mundo cómo está apartado y alejado de Dios. Un día se va a acabar todo, hermano. Aún la juventud se va a acabar. Mucha gente ahorita verá que no conoce a Dios y que tienen fama y dinero y riquezas y todo lo que tienen, casas, mansiones, carros. Un día se termina todo, hermano. Se acaba todo. Llega la enfermedad, llega la vejez, llega la muerte. Todo se acaba, hermano. El fin de todas las cosas, el sistema mundial como lo vemos hoy, va a terminar, hermano. Y nosotros somos parte del plan de Dios y de su reino. Y Él viene, hermano. Él viene en cualquier momento. Suena la trompeta y la iglesia de Jesucristo se va, hermano. Es por eso que tenemos que estar alerta, estar despiertos y decir, Cristo viene en cualquier momento. En cualquier momento suena la trompeta. No puedo yo entretenerme en este mundo, no puedo yo como hacer parte de mi vida este mundo, porque un día todo se va a acabar y es necesario no solo nosotros irnos al cielo, pero llevar a otros con nosotros también y advertirles y decirles que Cristo viene pronto y que está ya a las puertas. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dice en el verso 8, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El fin de todo se acerca, hermano. Y a veces hay todavía rencillas, rencores, amén, falta de perdón entre los creyentes. No estoy diciendo nomás en la iglesia, en todos los creyentes. En muchas iglesias, no digo todos, pero más bien en todas las iglesias hay todavía creyentes que no se llevan bien con otros, que se están peleando, que están en rencillas. Pero dice, si todo el fin de todas las cosas se acerca, Dios quiere que ante todo tengamos entre nosotros ferviente amor. Amor ferviente no es cualquier amorcito ahí, hermano. Ferviente, es fervoroso. Amor los unos para con los otros. ¿Por qué? Porque es el amor que va a cubrir las faltas, hermano.
Y todos tenemos faltas, ¿no es cierto? Pero por el amor no las veo, hermano. No puedo ver tus faltas porque te quiero mucho. Amén. ¿Tú ves mis faltas? Las iba a agarrar en curva ahí. Y yo decía, sí. Bueno, el amor cubre las faltas, hermano. El amor cubrirá multitud de faltas. ¿Tú crees como si Dios es amor y nos ve, hermano? ¿Cómo crees que Dios nos ve? Nos ve con un montón de faltas, hermano. Él sabe que fallamos, que somos imperfectos, pero ¿por qué crees que nos mira todavía con amor y compasión? Por su amor. El amor cubre todas las faltas. ¿Y sabes qué es lo que Cristo ve? Lo que Dios ve en nosotros, la justicia de Cristo en nosotros. Y es por eso, hermano, que no nos destruye, que no nos elimina y nos fulmina en un momento, porque ve la justicia de Cristo en ti y en mí, y su amor que tiene hacia nosotros hace que todas las fallas que tenemos no se vean, hermano. Y así dice que entre nosotros el amor cubrirá multitud de pecados. Y eso es lo que Dios quiere, que andemos en amor. Amén, porque eso va a cubrir las faltas. Pónganse de pie en este momento. Vamos a orar unos momentos al Señor, hermano. Vamos a clamar a nuestro Dios y a pedirle que nos ayude, hermano, que nos dé la gracia para continuar adelante. Te voy a invitar un momento que pases aquí al frente, rapidito, unos minutos nomás. Vamos a orar, a clamar a nuestro Dios con todo el corazón. Porque pareciera como que estamos como durmiendo en nuestros laureles, hermano, como iglesia de Jesucristo. Como muy suavecito todos, como ahí durmiendo en una hamaca, así, todo bien, tranquilo, hermano. No estoy hablando, o sea, por los que están aquí, estoy hablando de en general, hermano. Muchos no están despiertos a la realidad de que la venida de Cristo está tan cerca, hermano. Y sabes, mientras nosotros hablamos ahorita y mientras venimos a la iglesia y nos reunimos y hacemos planes y queremos que Dios sea glorificado, hay un mundo afuera que se está oponiendo al cristianismo y que está tramando y maquinando y viendo cómo eliminan a Dios de la sociedad y cómo eliminan a los cristianos de alguna forma. Se deshacen de ellos, hermano, porque no quieren el cristianismo, rechazan el cristianismo y abrazan otras cosas que son malas, ¿verdad? Y al cristianismo, al cristiano, a la palabra de Dios, no la quieren, hermano. Por eso es necesario estar bien alertas. ¿Dicen amén a eso? Vamos a orar al Señor con todo el corazón. Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor. Te damos las gracias, Jesús, porque tú hablas a nuestros corazones, Señor. Porque tú nos enseñas tu palabra. Dios, muchas veces no vemos la realidad, Dios, de tu cercanía, de tu regreso, de lo inminente de tu regreso. Y quizás lo cercano que está tu regreso, Señor. Ayúdanos a realizar, Señor, que tú vienes en cualquier momento, Señor, y que tú mientras vienes nos ordenaste que nos ocupáramos, que trabajáramos, que predicáramos tu palabra, que viviéramos, Señor, como luz en este mundo y como sal de esta tierra. Dios, quita la indiferencia y la apatía, Señor, hacia ti, hacia tu casa, hacia tu palabra, hacia tu presencia, Señor. Danos el deseo de servirte, Dios, el deseo de venir a tu casa, Dios. Si tenemos la oportunidad, que otras cosas no nos importen más que venir aquí, Señor. Si tenemos el tiempo, sabemos, tú sabes, Señor, que a veces algunos tienen mucho trabajo y salen muy tarde. Tú lo entiendes, Señor. Pero cuando tenemos el tiempo y somos negligentes y preferimos otra cosa, Señor, tú también lo sabes, Dios. Tú quieres, Señor, que haya en nosotros una carga, un deseo, Dios, de servirte, de amarte, Dios, de alcanzar a otras almas para ti, Señor. Señor, si llegara el momento de la persecución, si llegara el momento
de la prueba dura, así como tus discípulos pasaron, Señor. ¿Cómo resistiríamos, Señor? ¿Cómo podríamos sobrellevar eso, Señor? Quizás no estemos preparados para nada de eso, Señor. Pero así como hemos leído tu palabra y nos dices que nos armemos de ese pensamiento, Señor, ayúdanos a saber que puede suceder, Señor. No lo sabemos, pero puede pasar, Dios. Y estar listos para que cuando eso suceda no nos tome por sorpresa, Señor. Ayúdanos, Señor, a determinar que vamos a servirte y a seguirte a ti, Señor. Pase lo que pase, Señor. Danos la fuerza, Dios. No pretendemos, Señor, tener la valentía, Señor, de pasar y aguantar todo eso, pero solo tu gracia nos puede sostener. Solo tu poder nos puede ayudar a resistir la prueba. Solo tu poder, Señor, nos puede ayudar a no negar tu nombre, Dios. Solo tú, Señor. En nosotros no hay fuerza, no hay valentía suficiente, Dios. Pero hoy, Señor, nos fortalecemos en ti y agarramos tu palabra, Señor, y nos armamos de ese pensamiento, Dios. Y nos acercamos a ti, Señor. Y queremos acercarnos a ti, Señor, y vivir para ti, Señor, y darle el valor a las cosas celestiales más, Señor, que el valor que las cosas de este mundo tienen, Señor. Porque las cosas de arriba son las que van a permanecer para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a darle prioridad a las cosas del Espíritu. A darle prioridad, Señor, a tu palabra, a la comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Oh sí, Jesús. Yo sé que hay un pueblo que te ama aquí, Señor. Yo sé que hay muchos que tienen cargas, Señor. Yo quisiera que todos tuviéramos la misma carga, Señor. Que todos tuviéramos la misma mente, el mismo espíritu, Señor. Oh sí, Señor, pon ese sentir en cada uno, Señor, de mis hermanos y hermanas de esta iglesia, Señor. Aún los que no están hoy aquí, Señor, pon ese sentir, esa carga, Señor. Esa urgencia de mirar tu cercanía, Señor. De mirar que tú vienes en cualquier momento, Señor. De ponernos a cuentas contigo, Señor. De arreglar relaciones, Señor. Oh sí, de hacer las paces, Señor. El fin de todo se acerca. Queremos velar, queremos estar alerta, queremos estar sobrios, Señor. Para que cuando los dardos de fuego del maligno vengan contra nosotros, no nos derriben, Señor. Podamos resistir y aguantar, Señor, y ponernos toda la armadura tuya, Señor, para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, Señor. Oh sí, mi Dios, solo en ti podemos estar firmes. Danos la gracia, danos la fuerza, Señor. Fortalece a tu pueblo aquí reunido, Señor. Fortalece a tu iglesia. Ayúdanos a continuar adelante con todo el corazón, fervientes, Dios, fervientes en amor el uno para con el otro, fervientes en amor hacia ti, Señor, deseosos de agradarte, Señor, con el deseo de servirte, de agradarte, Señor, de llevar fruto en toda buena obra, Señor. Pon ese deseo en cada uno de nosotros, Señor, por favor. Gracias te damos, Cristo. Gracias te damos por todo lo bueno y maravilloso que eres, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, recibe la alabanza, Señor. Pon esa motivación en cada uno de nuestros corazones, Señor. Oh, sí, mi Dios. Pon esa motivación y ese deseo y entusiasmo de agradarte, de servirte, Dios. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya.